El versículo 7 del capítulo 1 es el objeto de nuestro estudio. Dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y al ser una riqueza, es imposible a veces tomar los temas y tocarlos muy generalmente, por lo que en esta tercera ocasión vamos a seguir hablando de la riqueza del perdón por gracia. Quiero solo recordar lo que hemos visto. Uno, la base del perdón. Y la base del perdón lo hemos extraído de esta frase: según las riquezas de su gracia. Es decir, el pueblo de Dios es perdonado gracias a que nuestro Dios es un Dios abundante en gracia. Después vimos el ámbito. ¿Cuál es el ámbito donde se presenta el perdón de pecados? Y esto lo sacamos de la frase en quien tenemos. Aquí está obviamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, para afirmarnos que solamente en Cristo se halla el don del perdón de pecados. Y mirábamos como tercer punto la naturaleza del perdón, bajo la frase muy parecida, el perdón de pecados, y quisimos entrar a ver un poco más profundamente en qué consiste el perdón de pecados y cómo la Biblia habla del perdón de pecados. Dijimos que la palabra de Dios habla del pecado de muchas maneras, y entonces va a hablar del perdón de pecados de maneras que correspondan al ejemplo que nos da. Y mirábamos cómo el pecado en la Biblia es visto como una deuda, y entonces el perdón de pecados es visto como la absolución de esa deuda, una deuda impagable. Ningún ser humano pudiera haberla pagado, solo el Hijo de Dios. También vimos en segunda medida cómo el pecado en la Biblia es visto como una carga. Y al ver el perdón de pecados, miramos cómo el perdón de pecados es señalado como quitarle la carga a quien está cargado. Pero como ya lo observamos, vamos a seguir adelante en nuestra exposición y vamos a ver un tercer punto de cómo es visto el pecado en la Biblia. El pecado en la Escritura también es asemejado como una mancha, por lo cual el perdón de pecados es señalado como la limpieza de una mancha. Por supuesto, hermanos, que estamos hablando de cosas que pasan en el alma, y el alma no se puede manchar con algo físico. Cuando pecamos, lo que le ocurre al alma no es que le llega una sustancia negra y la vuelve de otro color, no se trata de eso. Pero para que nuestro entendimiento fuera alumbrado por los principios espirituales, el Señor ha querido describir o señalar el pecado como una mancha, como algo que echa a perder la pureza y la limpieza de algo, por supuesto. En épocas donde posiblemente cosas se manchaban definitivamente, aún nosotros todavía vivimos en una época donde ciertas manchas quedan como parte de alguna prenda o de nuestra apariencia. El pecado es visto en la Escritura como una mancha negra, exagerada, profunda, tanto que en Jeremías 13:23, hablando del pecado, el Señor asemeja el pecado a las manchas de un leopardo. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas?
Y entonces viene la reprensión del Señor: así vosotros no podéis dejar de hacer el mal estando habituados a hacerlo. De manera que note cómo el pecado viene a ser no una mancha cualquiera, no es como embadurnar nuestras manos, sino que la mancha que nos señala la Escritura es una mancha que viene a dañar lo que está limpio. De hecho, usted, si se mancha sus manos, pudiera de alguna forma lavarlas y limpiarlas, pero ¿cómo el etíope pudiera emblanquecer su piel? O como un leopardo, ¿cómo le lavaríamos las manchas a un leopardo si viene a ser parte suyo? Y la Escritura nos habla con respecto al pecado, que el pecado viene a ser como una mancha negra y horrible en el alma. Una mancha de impurezas. Estamos hablando de rebeldías, de transgresiones. Tanto así, hermanos, que note el lenguaje ahí mismo en Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. Dice la palabra del Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que el pecado es visto como una mancha negra, algo que hace perder la pureza de algo. Y si así la Escritura señala cómo es el pecado en cierta forma, el perdón de pecados, hermano, es el don de Dios, limpiando las manchas o la mancha del alma, limpiando la impureza. Creo que todos recordamos las palabras del rey David, cómo él oró en el Salmo 51, y es en este sentido que el salmista ora en el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David era consciente cómo el pecado de alguna forma mancha el alma, daña el alma, quita la impureza. El alma por sí misma no puede revertir ese estado. Por eso David ora diciendo: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de todo mi pecado. Y en el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Por supuesto, aquí David está haciendo referencia a esos ritos de purificación del Antiguo Testamento, pero es como si él dijera: límpiame como con hisopo. No que él esté pensando que haya algo material que limpie los pecados del alma, pero está haciendo referencia a esos ritos del Antiguo Testamento, cómo se purificaban las cosas. Pero el punto es el mismo, hermanos, que David, los hombres de Dios, la Biblia razona, entre otras cosas, a señalarnos que el pecado es una mancha negra en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, se hizo la promesa del nuevo pacto, que después es recordada en Hebreos, pero note lo que dice Ezequiel 36. Esta es la promesa de lo que sería verdad para los creyentes del nuevo pacto. Ezequiel 36, 25, y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por supuesto que no está hablando aquí que haya un agua física sobre la tierra capaz de limpiar las rebeldías y las obstinaciones del alma. Pero aquí está hablando que la promesa del nuevo pacto era como si el Señor, con un agua que es poderosa, que solo viene de Él, puede limpiar completamente el alma de un individuo. Solo piense por un momento, hermanos, la imagen de un hombre leproso
como Naamán. El hombre es además gentil, pero escucha por allí que hay un hombre de Dios, que tiene cierta comunión con Dios, pero sus carnes están siendo comidas por la lepra. Y el profeta le ordena bañarse en el río Jordán. Él se incomoda porque había ríos más limpios que eso, pero él va allí y, hermanos, la Escritura nos narra que a la 7ª vez que él lo hace, su piel quedó como la de un niño. Una mancha externa removida por el poder de Dios. Pero cuánto más grande, hermano, es la mancha del pecado. Una mancha, el Señor dice, no pueden deshacerse de la mancha del pecado. Ustedes son, su pecado es para ustedes como las manchas del leopardo en Él. Pero nosotros, por así decirlo, somos el leopardo al que el Señor revirtió su mancha y ahora no hay mancha en nuestro corazón. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Somos el etíope que ahora ve su piel blanca. Somos Naamán, al que vio irse su enfermedad. Una de las voces, hermanos, más conmovedoras de la Escritura es el llamado del profeta Isaías en el capítulo 1, un texto muy citado, esperanzador, por supuesto, Isaías capítulo 1, donde la palabra del Señor nos dice en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y aquí un paréntesis, un tinte rojizo, con lo que se teñían las cosas, se teñían. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, lo que el Señor hace es revertir un proceso que a nivel de lo natural es imposible hacerlo. ¿Cómo le quitaríamos lo rojizo al carmesí? ¿Cómo? ¿Cómo le quitaríamos lo rojizo a la grana? No es posible. Pero el Señor dice, si sus pecados fueren tan negros, tan teñidos, tan intensos, del color que sean, Él promete que el perdón de los pecados es equivalente a dejar un alma tan blanco como la nieve. No sé si usted ha tenido la oportunidad de verla, pero aquí no hemos visto algo así. Usted puede decir, sí, en el noticiero vi las montañas de granizo. Eso es amarillo a comparación, ¿cómo es la nieve? Y entonces cuando usted ve eso, la promesa del nuevo pacto, hermano, tiene un gran valor. Nosotros delante de Dios con el alma limpia, no importa cuán teñida esté el alma del pecador, el Señor le dejará más blanco que la nieve. Por eso dice también en Apocalipsis 1:5, al que nos amó, hablando de Cristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todas las manchas se han desvanecido en la justificación. Como cuarto, hermanos, el creyente es curado del pecado como de una herida. Es decir, la palabra de Dios habla en otro aspecto, en otra visión del pecado, ahora lo asemeja a una herida. Ya hemos visto cómo la Biblia no agota recursos. El pecado es visto como una deuda, como una carga, como una mancha, pero ahora el pecado es visto como una herida. Pero no cualquier herida, hermanos, la herida que se señala en la Biblia como sinónimo de pecado es una herida mortal. La gente, hermanos, hoy muere en minutos por heridas profundas. Es muy peligroso, por supuesto. No estamos hablando de heridas superficiales que rápidamente pueden sanar. El pecado es visto como una herida, y una herida incurable.
irreparable. Si usted quiere, y disculpe que use este lenguaje aquí, pero es el lenguaje de la Biblia, como una herida podrida y supurante. Salmo 38, versículo 4 y 5. Salmo 38, versículo 4 y 5. ¿Y cómo sabemos que el salmista está hablando en lenguaje alegórico? Pues por supuesto que no está tratando como tal de las dolencias de su cuerpo, sino de las dolencias de su alma. Y dice el versículo 4, Salmo 38, 4 en adelante, porque mis iniquidades, desde el 3, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y así el salmista, de alguna forma alegórica, está hablando del pecado, hermano, como de una llaga que hiere y supura. Lo que tal vez usted y yo no podamos comprender es cómo nosotros podamos vivir con eso todos los días de nuestra vida. Isaías capítulo 1, nuevamente. En Isaías capítulo 1, el Señor quejándose contra el pueblo, desde el versículo 3 al 6 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en ellos cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y aquí no está hablando un médico, hermano, aquí está hablando del Dios que creó al ser humano. Y cuando mira el ser humano y el estrago del pecado en su alma, él solo ve una cosa: hinchazón y podrida llaga. Podrida llaga. Así que no es solo una herida dolorosa, sino una herida peligrosa. Lo terrible del pecado no es solo como se ve. Vamos a usar la palabra hediondez para describirlo. Eso es lo que el pecado hace unos a otros. Nos vuelve desagradables los unos a los otros. El pecado cumple esa función. Pero eso no es lo demás del pecado, lo hediondo que huele, sino lo doloroso que es, porque es una herida. Y el pecado lastima a todo aquel que lo tiene. Todos sabemos de qué estamos hablando. Pero aún no es eso lo peor, sino que es una herida que lleva a la muerte. Cuando el pecado es perdonado, la herida es sanada. Y este es el lenguaje precioso del Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Y cómo no, hermanos, también es la promesa de Oseas 14, versículo 4. Oseas 14, versículo 4.
Y note el lenguaje específico de la Biblia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Sí nota cómo es el lenguaje cuando habla del perdón? El perdón es una especie de sanidad para el alma. De manera que usted entonces puede entender un poco más el ministerio de Cristo sobre la tierra. Su función principal no era sanar la lepra o abrir los ojos físicos de la gente. Era que a través de esas cosas la gente pudiera entender en su alma que si Él tenía el poder para hacer esas cosas, lo que sí vino a hacer, que fue tratar con pecadores, eso Él tenía poder de hacerlo. Y si tenía poder de sanar a un ciego, tenía el poder de perdonar los pecados, como cuando le bajaron el paralítico por el techo. Él dice, cuando le bajaron al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Un momento, pare ahí. Los amigos no lo bajaron para que él recibiera el perdón de pecados, lo bajaron para que él fuera sano. Ni siquiera él tenía fe para ser sano, ¿sabe? Porque la Biblia dice, el Señor Jesús al ver la fe de ellos. Pero entonces el Señor le perdona los pecados y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, he aquí, toma tu lecho, levántate y anda. De manera, hermanos, que ahora entendemos lo que el Señor quería hacer cuando sanó a los enfermos. No sé, hermano, a veces la familiaridad con la Escritura nos quita un poco de expectación cuando la leemos. Pero póngase usted a pensar, hermano, en aquellos 10 hombres, leprosos ellos. Y por la ley, hermanos, ellos tenían que, al ver una persona a lo lejos, gritar algo. ¿Sabe qué tenían que gritar? Inmundo, inmundo. Para que la gente supiera que él es un leproso y entonces apartarse de su camino. Pero dice la Escritura que estos leprosos levantaron la voz, pero esta vez no para decir inmundo, sino para decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor los acerca y los sana a los 10 mientras caminaban hacia el templo. Hermano, el poder perdonador de Dios es infinitamente mayor que esto, mis hermanos. Cura la herida del pecado. Isaías 33, 24. El Señor afirma nuevamente este principio. Isaías 33, versículos 22 al 24. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mastil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Ya ve por qué no puede decir el pueblo, estoy enfermo? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor ha perdonado su iniquidad. El perdón es la sanidad de un alma que hiede en sus pecados. El perdón es la sanidad de un alma que supura por sus pecados. El perdón es como un bálsamo de las riquezas de la gracia divina sobre un alma. Hermanos, los ciegos y los cojos inmediatamente fueron sanos, y el perdonado que viene a Cristo y recibe el perdón puede decir, he sido curado de mi enfermedad. Y ya sabemos por qué, hermano, porque dice la Escritura, Él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros pecados. ¿Sí nota la relación siempre, enfermedad y pecado? Quinto, otra manera de ver el perdón de pecados es que
los pecados del creyente son olvidados como si fueran sepultados o cubiertos. Y tiene que ver mucho, mis hermanos, cómo es otra figura, porque por supuesto no hay pecados del alma que uno pueda abrir un poco de tierra y sepultarlos. Hacemos eso con las cosas físicas, pero no con las espirituales. Pero tal vez entenderíamos la riqueza de lo que es ver nuestros pecados sepultados si entendiéramos lo que dice la Biblia en el Salmo 98. En el Salmo 98 hay una declaración muy fuerte que hace resaltar el don del perdón de pecados como si el Señor los sepultara o los cubriera. En el Salmo 98, es un salmo escrito por Moisés, dice: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Quiere decir, hermano, que un ser humano nunca peca a espaldas de Dios. Él cree que está pecando a espaldas de Dios. Solo porque ningún ojo humano lo ve, él asume que nadie lo está viendo. Lo que nos dice la Escritura es que nosotros siempre pecamos a la luz del rostro de Dios, es decir, en su cara. En su cara. No importa si usted cierra la puerta y apaga la luz para pecar. Cualquier cosa que hagamos la hacemos delante del rostro de Dios. Y esto entonces magnifica nuestra ofensa, por supuesto. Una de nuestras primeras reacciones cuando somos sorprendidos en pecado es hacer ¿qué, hermano? Es ocultar la evidencia. Si usted ha sorprendido a su hijo con algo que él no debió coger en la mano, instintivamente él va a esconder la evidencia porque él entiende que si eso está al frente de su rostro, tiene una consecuencia. ¿Por qué nuestro afán de ocultar? Nuestro afán de escabullirnos, de justificar el pecado. ¿Por qué? Porque entendemos, hasta nuestra misma conciencia nos delata que no podemos exhibir el pecado. Mucho menos si estamos hablando de la cara de Dios, por darle un nombre. Por ello, David, cuando pecó terriblemente contra Betsabé, contra Urías eteo, en el Salmo 51:9, y él es sorprendido en sus pecados, recuerde cómo Natán fue y le acusó, y le dijo: tú eres aquel hombre. Y entonces surge una oración como la que estamos viendo. Y que dice, entre otras cosas, David en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra, por favor, borra. Es decir, no mires esto, no mires el pecado, quítalo de en medio. Pero hermanos, el perdón de pecados es como si Dios tomara todas nuestras iniquidades y las sepultara para nunca más verlas. De hecho, hay muchas maneras en que la Biblia habla de este don. Por ejemplo, en Isaías 38, versículo 17, el Señor, o más bien Isaías, inspirado, Isaías 38, 17, he aquí amargura grande me ha sobrevenido, me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Sí nota dónde estaban antes, hermano? En el rostro de Dios. Y es como si el Señor tomara los pecados y los echara tras sí para no verlos. Eso es el perdón, otra manera de ver el perdón. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
Sabemos, hermano, la sentencia de la Escritura cuando nos dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero mis hermanos, la idea no es que nosotros mismos encubramos nuestros pecados. El perdón de pecados no es que usted mismo encubra su pecado. El perdón significa que quede cubierto bajo la sangre de Cristo. Por eso hoy leímos muy apropiadamente en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a que el Señor no mira iniquidad. ¿Nota lo que ha ocurrido? Algo que Dios estaba viendo, algo que Dios estaba teniendo en cuenta, fue echado tras sus espaldas, enterrado, olvidado, cubierto. Adán cubrió su vergüenza con delantales de higuera. Y de esto podemos aprender una lección, que cuando el hombre pecó y se vio expuesto, ¿cuál fue su solución al pecado? Se hizo delantales. ¿Y el delantal qué cubre? Adelante. Es decir, hermanos, la solución que Adán en pecado dio para cubrir su vergüenza es una solución que se quedó corta. No cubre. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando el Señor solucionó su problema, dice que los cubrió de pieles. Así que la idea, hermanos, no es que al pecar escondamos el pecado y lo echemos tras nuestra espalda, porque es que el Señor está en todo lugar y no importa donde usted lo ponga, Él lo está viendo. La idea es que Él sea el que cubra su pecado, que Él lo eche tras la espalda de Él, que Él sea el sepulturero de nuestro pecado. Si nosotros cubriéramos el pecado, quedaría casi en la superficie. Pero si Él perdona nuestros pecados, hermano, eso sería como lo que dice Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Son bellas promesas del antiguo pacto que hoy usted y yo disfrutamos como hijos de Dios. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por ello. Nunca más se acordará, como si lo sepultara al fondo del mar. Y penúltimo, los pecados del creyente quedan deshechos como una niebla. Mis queridos hermanos, yo tengo que aquí aclarar que lamentablemente no vivimos en un país de niebla y que cuando hace lo que nosotros llamamos neblina, para nosotros es algo lindo, ¿no? Como un espectáculo. Hoy hizo neblina y nos gusta caminar entre la neblina. Mis hermanos, hay lugares en el mundo, incluido el contexto bíblico, donde la neblina es visto como un mal. Hay neblina espesa que no deja que usted mire, a veces hasta en centímetros de su mano. Una neblina espesa, una neblina donde usted no puede andar, donde el sol, no importa cuán fuerte esté allí en mediodía, los rayos del sol no le van a llegar a usted, simplemente por la neblina que hay allí.
Imagínense en los tiempos donde no había GPS o carreteras como las que tenemos hoy, lo que ocurría con la neblina, pues oscurecía la luz del sol sobre usted y usted tranquilamente pudiera perderse o quizá accidentarse en los terrenos escabrosos de la época. Tal vez esta figura, y digo tal vez porque espero estar en lo cierto, pero puede que tenga otra explicación, pero tal vez esta figura lo que nos esté diciendo es que el pecado hace las veces de una neblina que no deja pasar la luz del rostro de Dios sobre nosotros y nos sume en confusión. No podemos caminar sin accidentarnos, sin dañar nuestra vida. Nuestro corazón no puede percibir a Dios y nuestro corazón queda en tinieblas gracias a la neblina o a la niebla del pecado. Pero ¿ha visto usted, aunque sea en nuestra pálida neblina que podemos ver aquí en nuestro país, cuando el sol empieza a calentar, hermanos, es cuestión de 5 o 10 minutos, hermano, todo queda nítido a nuestros ojos? Pues bien, Isaías 44, versículo 2, dice el Señor a través del profeta: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mis hermanos, es un gran don el perdón de nuestros pecados. De ver hoy, hermanos, que no hay impedimento, no hay condenación, no hay un obstáculo para que el Señor trate hoy con los que están en Cristo. Yo deshice como una nube tus rebeliones, deshice como niebla tus pecados. Y por último, hermanos, el creyente queda reconciliado y en paz con Dios. Es decir, el pecado es visto como una enemistad, como una guerra contra el Señor. El pecado es negro, hermanos, porque nos hace levantarnos como en armas contra el Rey. Nuestro pecado es más cobarde que la guerrilla que usted conoce. Es más miserable, porque nuestro conflicto se trata de pecadores luchando contra pecadores. Unos pecadores bajo la ley, otros pecadores fuera de la ley. Pero el pecado hace que pecadores nos sublevemos como en armas ante un Dios que es completa e intensamente santo, que nunca ha dado un motivo para una rebelión, y aún así nos levantamos. Entonces es necesario entender que este levantamiento en armas tiene dos caras complejas. Uno, que somos contados como enemigos de Dios, por supuesto, pero hay algo peor, hermano, y es que Dios se declara enemigo de nosotros. Dios se declara enemigo de nosotros. Ambos son dos grandes problemas, ¿no cree? Ya que usted sea enemigo de Dios, eso ya es un gran problema. Pero hermano, la otra parte es peor. Que Dios se considere enemigo suyo por el pecado. Y entonces, hermano, el pecado hace surgir como un altercado entre Dios y nosotros. Es el lenguaje de Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestro pecado ha hecho una división real entre Dios y los hombres. Pero mis hermanos, el don del perdón de pecados dice esto: Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda a los Corintios 5:19. El perdón de pecados, hermano, no es solo, no consiste en que nosotros deponemos nuestras armas delante de Dios. El don del perdón de pecados lo que consiste es en que Dios depone sus armas para no lastimarnos como mereceríamos. Ese es el don del perdón. No que nosotros abandonamos las armas, Él las abandonó para no hacernos daño. Dios reconciliando en Cristo al mundo, no el hombre reconciliándose con Él. Dios reconciliándose, o reconciliando más bien consigo al mundo, es la parte afectada, pero es la parte que depone las armas, porque Él entiende que no sobreviviríamos ni un segundo delante de su justicia. Él renuncia a su postura enemiga contra nosotros, y no solo esto, no solamente abandona su derecho a castigarnos por nuestro pecado, sino que queda dispuesto para bendecirnos además. Es decir, además premio, además de perdón, premio y disposición divina, pues eso es exactamente lo que hace. La enemistad en verdad muere, hermanos. Dios ya no está en contra del individuo que ha sido perdonado. Dios ya no está en contra. Por eso la Biblia puede decir, si Dios es con nosotros, es decir, ya no está en contra, ahora está con nosotros, ¿quién nos hará frente? El problema es cuando Dios está en contra de nosotros, pero si ya no está allí, si está con nosotros, la enemistad en verdad muere y no hay nada que traer al frente para ser recordado. Mis queridos hermanos, y todo esto, como lo dice Efesios 1:7, no lo perdamos de vista. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo esto tuvo un instrumento. Todo el perdón de los pecados tuvo un instrumento, y la Biblia le llama así: redención por su sangre. El perdón del pueblo de Dios no se consiguió por un decreto real. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios perdonó a su pueblo, no dijo esto: sé que todos son pecadores, hoy decreto un perdón para todos los pecadores. No se llevó el perdón a través de un decreto real, como Él creó las cosas. Cuando Él habló, decretó todo, que exista, y la cosa existió, cualquier cosa que haya hecho. Pero el perdón de pecados no se lleva a cabo con un decreto real, no tiene que ver con sus palabras. El perdón se logró por la sangre del mediador. No es algo que dijo, es algo que hizo con su pueblo. Y fue ofrecer a su Hijo. Y cuando habla redención por su sangre, obviamente es una alusión clara hacia el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. De hecho, hermano, el pecado demanda que la sangre corra. Y esto es lo solemne, queridos hermanos y amigos, que correrá su sangre, o la del mediador si usted confía en él. Pero la sangre debe correr. O Dios recibe la sangre del mediador a su favor, o recibirá su sangre. Otra forma de decirlo es: alguien debe pagar por el pecado. O usted confía en el que pagó, o usted responde por su pecado, personalmente. Pero dice que en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, una liberación, un rescate por el pago de un precio. ¿Sabe, hermanos? Hay varias formas de rescatar a alguien. Si hubiese un secuestrado, a él se le puede rescatar por una acción militar.
Pero el Señor no hizo eso. La redención significa el pago de un precio. Liberación por el pago de un precio. Así que alguien pagó. Y este que pagó fue Cristo. El pecado atrae la muerte y la sangre del Hijo de Dios debió correr en el Gólgota para el perdón de los que están en Cristo. Dios Padre puso a Cristo como propiciación. Cristo es quien cubre el pecado de su pueblo, de quienes están en Él, de los que por la fe vienen a Él. Según las riquezas de su gracia, el Padre envió a su amado, pero le ajustició a Él para poder darle perdón a los que están en Cristo. Es decir, muerte para el sustituto, para que el pueblo tuviera vida y reconciliación con Dios. No quiero ser gráfico ni sentimental, pero en la cruz toda una deuda estuvo sobre los hombros de Cristo. Toda una carga estuvo sobre los hombros de Cristo. Toda una mancha estuvo sobre el cuerpo de Cristo. Toda una herida supurante y profunda estuvo sobre el cuerpo de Cristo. Toda una niebla envolvió a Cristo en la cruz para que Dios nos mire y nos ofrezca y nos dé el perdón por su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuán poderosa es la sangre de Cristo y su sacrificio por su pueblo. Como quisiéramos que esta realidad de los hijos de Dios sea una realidad para quienes no están en Cristo. Que ellos vieran por la gracia de Dios al Salvador, ofreciendo siempre el perdón de pecados por su nombre, y les diera la capacidad de acudir a Él en arrepentimiento y fe, no importa cuán negros sean sus pecados. Esta semana, hermanos, nuestro país fue conmovido por varias cosas horribles, sobre todo en el aspecto moral. Y pensaba en esta jovencita de 19 años que ha abortado y ha enterrado a su bebé en una matera. Y hay perdón para las manchas de un leopardo también. Como quisiéramos que el pecador entendiera que no importa cuán negros sean sus pecados, cuán vergonzosos y miserables fueran, hay perdón de pecados en el nombre de Cristo. Que el Señor les dé la capacidad para creer y recibir el beneficio que disfrutamos hoy, millones que conformamos el pueblo del Señor. Oremos.